Buenos días. Hoy revisaremos las reacciones binarias con tres fases. Las reacciones binarias se denominan así pues porque son dos componentes y tres fases porque a lo largo de la reacción se presentan tres fases con distintas presencias. Miremos qué contienen esos diagramas. Típicamente están A, B como componentes, T sub A y T sub B como temperaturas de fusión. Las líneas, por encima de estas líneas, la solución en qué concentración se presenta como líquida, esa es la solución líquida o fase líquida. Consecuentemente, estas serán las líneas de líquidos. Y se presenta un punto eutéctico. Ese punto eutéctico tiene una concentración y una temperatura eutéctica. ¿Qué tiene de particular? Si nos fijamos, es el punto donde la solución tiene la temperatura de fusión más baja. Y es esto, en principio es complicado entenderlo porque aquí tenemos dos componentes que tienen una cierta temperatura, pero al ser combinados los dos tienen una temperatura menor. Al ser creado una solución más que una combinación, al ser una solución de A más B, la temperatura de fusión a una concentración particular es donde se obtiene la temperatura más baja de fusión. Tiene otra particularidad, aquí se crea una solución terminal alfa. Y por favor, en adelante, cuando hablemos de soluciones con letras griegas, nos estamos refiriendo a soluciones con fase sólida o en fase sólida. ¿Ves? Aquí hay una solución terminal alfa, que básicamente esa solución terminal alfa, su mayor componente es A. B está presente, pero en menor cantidad. Acordémonos de que en cualquiera de estos puntos hay A y el complemento de B. Como estamos muy cercanos aquí, entonces la cantidad con mayor presencia es A y algo de B. En la zona gris se llama solución terminal beta, donde también en este caso es en mayor presencia tiene B y menor presencia tiene A. Esto puede también llamarse de cualquier letra. Los teóricos le han puesto letras siempre griegas, pero puede ser cualquiera. Lo que importa es que son soluciones sólidas. Por encima de la temperatura eutéctica, ya hasta la temperatura eutéctica, esta zona rosa, para saber qué fase se presenta, en esta zona miramos hacia la derecha de la zona, vemos que aquí hay solución líquida y a la izquierda hay solución terminal alfa. Entonces, en esta zona se presentan la que hay a la derecha y la que hay a la izquierda. En este caso es solución sólida alfa más solución líquida. Y en esta zona, en la zona con verde, tenemos en la parte derecha solución terminal beta, a la parte izquierda líquida, entonces aquí hay solución líquida más beta. Y en la parte inferior, en esta mayor zona, en este caso, a la izquierda tenemos solución alfa y a la derecha solución beta. Entonces en esta zona habrá solución terminal alfa y solución terminal beta. En este caso coloreado en azul. Por eso se llama que tiene tres fases. Está la solución líquida, la solución beta y la solución alfa. Y lo que se presenta son distintos tipos de combinaciones. Está líquida, alfa, beta, líquida alfa y sólida alfa, sólida beta. ¿Qué más tiene? Esta línea es donde pasa de... Bueno, entendámoslo acá. Si yo hago un proceso de enfriamiento por acá más o menos a 90% de B, está aquí el líquido, aquí hay líquido más beta y empieza a ser beta. Es decir, esta es mi línea donde empieza la solidificación, donde pasa de líquido más beta a beta. Consecuentemente, esta es la línea de sólidos, igual acá. En este punto, en esta concentración en particular, es el valor donde B, con la concentración de B, está en mayor porcentaje en la solución terminal alfa. Acordémonos, de aquí hasta aquí B es muy pequeño. Entonces, en este punto es donde B está en mayor presencia en la solución terminal alfa. Lo mismo sucede aquí. Aquí el valor máximo
que toma A en la solución beta es en ese punto. Hacia la derecha A es más pequeño. Entonces, en este punto es donde A tiene mayor valor en la solución terminal beta, es decir, es donde se logra la solubilidad máxima de A en la solución terminal beta. También están estas dos líneas. En estas dos líneas, aquí si hacemos, pasa de una solución beta a una solución alfa más beta. Si hacemos un proceso de enfriamiento por acá. Se pasaríamos de solución terminal beta a ser sólida alfa más beta. Es decir, aquí sigue siendo sólida, pero la composición aquí sería solamente alfa, aquí alfa más beta, y aquí sería solamente beta, beta más alfa. Aquí en toda esta zona hay solución sólida alfa más solución sólida beta, y esta línea serían los límites de solubilidad de esa solución sólida alfa más beta, y estas se denominan líneas de Solbus, que son esas líneas que definen esos límites de solubilidad de alfa más beta. Este esquema se representa así, esto es un dibujo. Aquí hay una solución líquida, aquí a mi derecha tengo beta, a la izquierda alfa. Por debajo de esta temperatura, a esta concentración, en ese punto se forma alfa más beta. Aquí, por encima, esto es líquido más beta, y aquí sería alfa más líquido. Esta es la representación del punto eutéctico y en particular de la reacción eutéctica. Así es como se denomina, así se dibuja para hacer los diferentes análisis. Veamos qué pasa en distintas situaciones. Vamos a hacer análisis a 2% de estaño. A 2% de estaño es como si estuviésemos haciendo un proceso de enfriamiento lento. Entonces, por encima de, no sé, 330 grados. Por encima de 330 grados es líquido. Por aquí, 327. Por un número, es decir, en la parte entre este punto y este punto. Hay solución alfa más líquida. Alfa aquí en azul y el líquido sería en estas partes. El líquido es la parte más clara y lo sólida alfa es esta parte oscura. Y si sigo dejando enfriar por debajo de este punto en toda esta región, por debajo de este punto en toda esta región hay solución sólida alfa y tendría esa representación esquemática. Líquida, alfa más líquida, alfa. Eso se presenta entre 0 y 2% de estaño, bueno, mayor que 0. ¿Qué pasa a 10% de estaño? 90% de plomo. Aquí hay fase líquida, en esta parte hay alfa más líquida, en esta zona habría solución sólida alfa y por debajo de la línea de Solbus habría solución alfa más beta. Me explico, esto es sólida alfa, en la parte azul que aquí permanece, pero se empiezan a generar estos precipitados negros que es la solución beta, que es la solución terminal de este lado. Aquí en este punto en particular empieza a aparecer beta. ¿Qué es lo importante de esto en términos de ingeniería y su aplicación? La solución alfa tiene unas particularidades, propiedades, etcétera, y la solución alfa más beta tiene otras particularidades por su composición, por las fases que se presentan. Eso nos da propiedades distintas, mecánicas, físicas, químicas, tecnológicas. ¿Cómo lo logro yo? Tengo una solución estaño-plomo al 10% de estaño. Aquí ya está sólida, la dejo siguiendo enfriar y cuando estoy en este rango entre la temperatura de sólidos y la temperatura, entre la línea de sólidos y la línea de Solbus, se presenta solución alfa. Si yo mi solución la enfrío, a manera de ejemplo, tengo ese lingote y lo enfrío rápidamente en agua fría o en un refrigerante, lo que sea, me tiene esta composición y esta forma. Y si hago un análisis metalográfico, tiene esa distribución. Si lo hago por debajo, ya apareció el precipitado de esa solución beta, aquí en adelante, y tiene otra composición. Si yo lo dejo siguiendo enfriar, enfrío lentamente, si yo llego aquí, pongamos 140 grados, por debajo de 140, y enfrío, me queda alfa más beta. Entonces, esa es la principal razón, porque
yo puedo tener una solución plomo, estaño, 10%, etcétera. Pero las propiedades son totalmente distintas. Si al elaborarla yo lo enfrío rápidamente por encima de 140 y hasta la temperatura de sólido, hasta la curva de sólidos, y si la enfrío por debajo de la línea de Solbus. ¿Qué pasa en la composición eutéctica? En este punto, la fase líquida instantáneamente pasa a ser alfa y beta. Mira, a mi izquierda tengo alfa, a mi derecha tengo beta, entonces todo esto es alfa más beta. De líquido pasa alfa más beta. Pero en un punto particular, a la concentración eutéctica y la temperatura eutéctica, más que todo, pasa esto que se ve aquí en este recuadro. Hay líquido e instantáneamente. Hay alfa y beta que se está formando aquí, alfa y beta. Alfa es este más claro, beta es este más oscuro. Esa es la distribución alfa más beta, la está representada así. Y por debajo apenas está un delta T pequeñito. A esa temperatura eutéctica se conforma alfa más beta, que es esta distribución. Es muy útil, como les digo, la temperatura de fusión es la más baja. Se utilizan mucho estos diagramas para procesos metalúrgicos, soldadura, etcétera. Eso es lo interesante. Bueno, además de lo demás, además de todo lo que hemos dicho. Resumiendo, en ese punto eutéctico, vamos a ver cómo, esta es la representación esquemática, cómo se escribe una reacción de ese tipo. En ese punto en particular, la reacción eutéctica es al hacer un enfriamiento lento a la temperatura y concentración eutéctica, una fase líquida se transforma en dos fases sólidas, alfa más beta. Y se escribe así. La solución líquida a la temperatura eutéctica en un proceso de enfriamiento pasa a ser solución sólida alfa más solución sólida beta. Ahí lo que sucede ahí. En un ejemplo práctico, tenemos plomo estaño, 327 temperatura de fusión de plomo, 230 del estaño, temperatura eutéctica 183 grados centígrados, composición eutéctica 61.9% de estaño. En la parte superior está la solución líquida, a mi derecha está la solución terminal alfa, al otro extremo está la solución terminal beta. En la parte intermedia, en este triángulo de aquí, está líquido más alfa, porque a mi derecha tengo líquido, a la izquierda tengo alfa, y aquí sería líquido más beta. Y en la parte inferior, esto sería solución sólida alfa más solución sólida beta, las líneas de Solbus, soluciones terminales, etc. Y esto se escribiría de la siguiente manera. La solución líquida está con un 61.9% de estaño en este punto, es decir, en toda esta condensación. Llego aquí a 183 grados centígrados en un proceso de enfriamiento. Se crean o se convierte en dos soluciones, una solución sólida alfa y una solución sólida beta. Y en ese punto en particular, la solución sólida alfa tiene un 19.2% de estaño y tiene y también tiene solución sólida beta con 97.5% de estaño. Repito, de 61.9% fase líquida de estaño, composición de 61.9% de estaño, pasa a ser sólida alfa y sólida beta. En la solución sólida alfa, 19.2% de estaño, y en la sólida beta, 97.5% de estaño. También puedo escribirlo así, el complemento. Una solución líquida al 38.1% de plomo, es el complemento de 61.9. En 183 grados centígrados, al haber un proceso de enfriamiento, se crea una solución sólida alfa que tiene 80.8% de plomo, el complemento de 19.2, y en esto crea una solución sólida beta con 2.5% de plomo, que es el complemento de 97.5% de estaño. Veamos este ejemplo. Esta es una solución plomo-estaño, 40%, estaño, 60% plomo, y una temperatura eutéctica de 183 grados,
concentración eutectica de 61.9% en estaño. Vamos a determinar el porcentaje de estaño en cada fase, en varios puntos. 327 grados centígrados es la temperatura de fusión del plomo y 230 grados centígrados la temperatura de fusión del estaño. Los puntos que vamos a analizar son los siguientes: A a 300 grados, B a 230, C a 245, D a 183 más delta T, C a 183 menos delta T. Aquí es el mismo concepto que utiliza uno en matemáticas, es decir, ese delta T es una variación mínima en la temperatura, lo único que se quiere decir es que es por encima de esta línea, y es 183 menos delta T, lo que quiere decir es que es por debajo de esa línea. El primer punto A, 300 grados centígrados. Vamos a ver qué fases hay y qué composición hay en cada una de esas fases. Es evidente que en este segmento entre 300 y 245 se presenta la misma concentración y se presenta la misma fase. Fase, la única que hay en ese caso es la solución líquida, y la composición pues es del 40% de estaño. Si quisiéramos determinar el plomo, pues sería el 60% del plomo, el complemento. En el punto B, 230 grados centígrados, las intersecciones con la línea de líquidos es de 48% y con la línea de sólidos para alfa es de 15%. ¿Qué soluciones se presentan? Bueno, miramos a la izquierda alfa, a la derecha líquido, entonces hay solución alfa y solución líquida. ¿Cuánto hay en solución sólida alfa de estaño? En solución sólida alfa de estaño tenemos el 15%. Y en solución líquida de estaño tenemos el 48%. Si quisiéramos el complemento serían 85% de plomo y 52% de plomo. Miremos el otro caso, 245 grados centígrados. A 245 grados la intersección está en 12% para la fase sólida alfa y exactamente en 40% para la solución líquida. Entonces eso nos quiere decir que está una solución sólida alfa, y de la solución sólida alfa el 12% es de estaño. Y de la solución líquida el 40% es de estaño. Los complementos serían en plomo. En este otro caso, 183 menos delta T, es decir, por debajo, apenas por debajo de esta línea. Apenas por debajo de esta línea, con un diferencial muy pequeño, encontramos que hay dos fases. Está a la izquierda la solución sólida alfa y a la derecha la solución sólida beta. Y las intersecciones son estas mismas, 19.2. Pensemos que ese diferencial es mínimo. Es ese mismo punto, 19.2 y 97.5%. En conclusión, se presenta solución sólida alfa, y esa solución sólida alfa tiene un 19.2% de estaño. Solución líquida no se presenta, por un delta muy pequeñito de esta línea no hay solución líquida. Y de solución beta, de esa solución beta, el 97.5% es de estaño. ¿Qué sucede en la siguiente, que es 183 más delta T? Apenas por encima. Entonces, 183 por delta T, ¿qué me encuentro? A la izquierda solución sólida alfa y a la derecha solución líquida. Aquí no hay solución beta. En solución sólida alfa tiene el mismo 19.2% de estaño. Solución líquida, entonces en la solución líquida este punto es el 61.9%. De la solución líquida el 61.9% es estaño. Y solución sólida beta no tenemos. En este intervalo no hay solución sólida beta. Ok. Por favor,
realizar este ejercicio a manera de práctica. Es el mismo problema, son los mismos valores, pero hay que determinar el porcentaje de cada fase en la aleación plomo-estaño 40% a las temperaturas indicadas. Es decir, antes encontramos cuánto de cada componente, en cada fase qué porcentaje de componente era. Ahora vamos a determinar el porcentaje de cada fase en la aleación, es decir, cuánto de la fase, en este caso a 230 se presentan alfa y líquida. Entonces, ¿qué porcentaje es alfa? ¿Qué porcentaje es líquida? Utilizando la regla de la palanca. Y así para los demás. Y para los puntos B, D y E en particular, que son los más interesantes, B aquí, D apenas por encima con un más delta T y E por debajo con un menos delta T, determinar las cantidades en kilogramos de estaño y plomo en cada fase si la solución tiene en total 20 kilogramos. Ese es el ejercicio a resolver. Hay otros tipos de reacciones. La que vimos es la eutéctica. Entonces, en la eutéctica de líquido pasa a alfa más beta. A mi derecha por debajo tengo beta, por la izquierda tengo alfa, etc. Hay otra solución que es la peritéctica. La peritéctica tenemos que de un alfa más un líquido me resulta otra solución sólida beta. Aquí lo vemos, aquí está alfa, a mi izquierda alfa, a mi derecha líquido, y en este punto en particular de alfa más líquido pasa a beta. Monotéctica. La monotéctica siempre hay algo que es un intervalo de miscibilidad. En ese intervalo de miscibilidad quiere decir que hay dos mezclas de soluciones líquidas. Veamos por qué. Aquí está L1 a la izquierda, aquí está L2. Entonces en este intervalo habrá L1 y L2. Así como aquí hay L1 y alfa. Al final el punto que nos interesa es en esta reacción. Aquí tenemos a la izquierda L2, a la derecha alfa. Entonces, de L1 a la temperatura monotéctica, a esa concentración monotéctica, se pasa a una solución sólida alfa más un L2. Este L2 es el correspondiente al que está aquí a este lado, a esa fase. Pero ojo, L2 y L1 son distintos. La eutectoide. La eutectoide, aquí hay una fase gamma. Esta fase gamma pasa a ser alfa más beta. Y se presenta aquí. Viene gamma sólida y mediante un proceso de enfriamiento a la temperatura eutectoide y la concentración eutectoide obtenemos dos sólidas nuevas que es la alfa más beta. De una sólida pasa a ser otras dos sólidas, dos fases sólidas. Y la peritectoide que funciona al contrario. Vienen dos sólidas alfa más beta y se transforman en una gamma. Como pueden ver hay consistencia, aquí por encima es alfa, por aquí encima es beta. Este espacio de aquí sería gamma más beta y aquí sería alfa más gamma. Este es un diagrama pues, teórico, como para presentar y mostrar todas las reacciones que pueden haber de las que hemos mencionado. ¿Cómo está? L1, aquí hay una fase líquida 1, aquí hay una fase líquida 2. Vamos a ir analizando en este intervalo, en esta área, pues habrá L1 más L2 porque es a la izquierda y a la derecha. Aquí está delta, entonces aquí es delta más L1. Debería ser más, en lugar de L debería ser L1. Esta es, en este punto pasa esta delta más L a un gamma, a una concentración del 15%. Estos números corresponden a porcentaje. ¿Qué habría aquí en esta zona? En esta zona habría gamma más L1. En las otras está explícito gamma más L2 porque aquí. En esta zona habría L2 más beta. Gamma más beta. Aquí habría en esta zona alfa más gamma. Aquí está mu. En esta zona habría mu más beta. Y aquí en esta zona habría mu más alfa. Vamos a revisar. A partir de lo que vimos anteriormente, no vamos a hacer el análisis que hicimos con la eutéctica, pero el comportamiento es similar.
a 750 de 70% de B, es decir, en este punto. Aquí hay una solución líquida que se pasa a dos soluciones alfa y beta. Es decir, eso es, está el diagrama, líquido, alfa y beta. Aquí coincidió, perdón, no alfa y beta, aquí es gamma y beta, gamma y beta. Lo importante es que son dos soluciones sólidas. Y aquí dice que es de un líquido a dos sólidas, es decir, eso es una solución eutéctica. Ojo, no gamma, no es alfa, es gamma y beta. 1150 a 15% de B es este punto. Aquí tenemos una solución delta y líquida, una delta y una líquida, y se pasa a una solución gamma a ese punto. Esta es la representación. Aquí está alfa más líquido, ¿ok? Y se pasa a una sólida beta, en este caso pues se llama delta, gamma. De una sólida más líquida pasa a otra sólida, que es este mismo caso. Esa es una reacción peritéctica. 920 y 40% de B, aquí pasa de una líquida a una sólida más líquida. Esas dos líquidas, dos distintas. Esta sólida aquí es gamma y L2. Análogamente nosotros tenemos esta solución y fíjense que mientras aquí el rango de miscibilidad está entre L1 y L2, aquí también se presenta, pero aquí está L1 y L2, este es el rango de miscibilidad. Entonces de L1 pasa a una gamma más L2, es decir, de una líquida pasa a una sólida más otra líquida. ¿Qué es lo que sucede aquí? De una L1 pasa a una alfa más L2. Eso es una reacción monotéctica. No espero que ustedes se familiaricen y aprendan esa terminología, pero obviamente es, manera, pues, es información y sabemos que hay algún tipo de reacción entre tres fases. 450 y 20. Aquí hay una sólida gamma que pasa a ser alfa más beta. De una sólida se pasa a dos sólidas. Como aquí. Aquí hay una sólida y se pasa a otras dos sólidas. Y es una reacción eutectoide. Y para finalizar esta parte tenemos a 300 grados centígrados y 50% de B. Aquí tenemos dos soluciones sólidas alfa más beta y se pasa a una solución sólida mu. Esa es este mismo caso. Aquí hay dos sólidas y se pasa a otra sólida distinta. En este caso esta sólida se llama gamma, aquí es alfa más beta. Y esa es la solución peritectoide. Estas son los 5 tipos de reacciones que se presentan entre tres fases en soluciones binarias. Pues con esto hemos concluido esta parte de reacciones binarias con tres fases. Muchas gracias.